¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Despertar con Speedy. Yo soy Osvaldo Speedy González, con muchas ganas de conversar, de hablar, de compartir mis experiencias, de llenarlos de energía, de amor, de ánimo, para que sigamos avanzando por el duro camino de la existencia. No es fácil, la vida no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas, muchos obstáculos, pero así como no es fácil, es bellísima. Y así como no es fácil, es perfecta. Y la tenemos que aceptar como es. Hoy vamos a hablar del cambio, de la maestría del cambio. Tenemos que transformar los malos hábitos en nuestra vida. Sabemos qué es lo que nos está haciendo daño. Nadie más lo sabe, lo sabemos nosotros. Y tenemos que ser sinceros, porque podemos mentirle a todo el mundo, menos mentirnos nosotros mismos. Esto es como una historia de vida. Toda la historia de vida de un ser humano es un libro. Tantas cosas que decir, tantas cosas que hemos aprendido, tantas cosas que nos han hecho crecer a pesar de los dolores, de los traumas, de las tristezas. Cada uno de ustedes es un sabio. Metas eso en la cabeza. Son sabios. No importa la edad, no importa, digamos, la condición socioeconómica, no importa la preparación académica que tengan, porque la verdad es que hay gente de una condición socioeconómica muy bajita, sabia. Hay personas con una preparación académica poquitica, pero sabios, súper inteligentes, con mucha inteligencia emocional. Personas que tienen tantas cosas para enseñarnos, tantas cosas para entregarle al resto de la humanidad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a cambiar la tristeza por alegría. No quiere decir eso que vamos a ser alegres todo el tiempo, no. Vamos a aprender a vivir la experiencia de la polaridad en la existencia. Unas veces ganamos, otras perdemos. Unas veces tristes, otras veces alegres. Entonces, como yo digo que la vida de un ser humano es un libro, yo voy a tomar como base mi vida, mi experiencia personal, y se las voy a ir contando poco a poco, de la forma como yo he ido superando, como he ido creciendo. Yo siempre he dicho, si yo no hubiera tenido miedo, o por lo menos hubiese entendido mis miedos, me hubiese enfrentado a ellos, los hubiera dominado desde el principio, yo sería el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo así? Me dijo un amigo un día. Si vos sos colombiano. Y le dije, pues, ¿qué tan teso soy? Que me hubiera nacionalizado en Estados Unidos y después de nacionalizar me hubiera llegado a ser el presidente de Estados Unidos. Pero el miedo no nos deja. Y sobre todo que no hay como una forma de explicarle o no lo podemos como entender en el momento indicado. Con el paso del tiempo vamos aprendiendo. Pero desde muy pequeñito yo sentí que yo no era la persona valiente, que yo no era la persona osada. Yo sentía miedo por muchas cosas, casi que diría que por todo. Miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, miedo a ir al colegio, miedo a tener relaciones con otros seres humanos. Era más bien introvertido, solitario. Y cuando me tocaba estar en público con muchas personas, yo no lograba interactuar. Siempre estaba muy ensimismado, muy enconchado en sí mismo. Era muy difícil, era realmente muy difícil. Yo tuve una niñez bonita, padres muy lindos, padres muy especiales.
Pero ellos no tenían la capacidad para decirme, para escucharme, para indicarme, para orientarme. Estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. Era lo básico, lo fundamental que ellos sabían. Ellos querían que yo fuera un profesional. Estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. ¿Y cuál es el mensaje ahí? Que como no he estudiado, yo no soy nada. Sin querer queriendo, ellos están dando un mensaje muy negativo. Me están generando más inseguridad. Le generamos más inseguridad a los hijos. Estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. Entonces, voy al colegio, miedo. A la escuela, miedo. Al colegio, miedo. Llego a la universidad y miedo. Me tocaba, pues yo diría que fingir, me tocaba inspirar profundo. Yo no era una mala persona, era una buena persona, era muy culto y seguramente también tenía mucha alegría por dentro, mucho amor por dentro. Pero inexplicablemente me sentía deprimido, me sentía triste. Yo recuerdo que la primera experiencia de pánico yo la tuve, yo creo que a los 6 años. A los 6 años, tal vez, a ver, por allá sí, 6, 7 años, tuve una primera experiencia de pánico. Yo estaba en una ventana viendo pasar la gente y de pronto me invadió una sensación muy rara, rarísima, rarísima, rarísima. Yo me entré, me bajé de la ventana, fui por la cocina. Yo vivía con mi abuelita, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, pero nadie me veía ni yo podía hablar con nadie. Yo me entré a la cocina totalmente confundido. Yo, ¿pero qué es esto? O sea, totalmente despersonalizado. No era yo. Era un ser confundido. Estaba perdido en la vida. O sea, no estaba conectado con nada en la vida. Totalmente desconectado. Yo no recuerdo en esa época cómo logré recuperarme. Seguramente las relaciones con papá, con mamá, en el estudio. De pronto fui volviendo a la normalidad. Yo no me pegué de eso que me había dado. Me pasó la crisis. Y entonces seguí viviendo normal, ¿cierto? Seguí siendo, digamos, lo más normal que podía. Pero yo sí sentía que era muy tímido, que no tenía como la capacidad para relacionarme de una manera sincera, espontánea con la gente. Pues yo diría que era fingido, no porque yo quisiera engañar a la gente, sino porque yo no quería que la gente se enterara de todos mis miedos, de todas mis frustraciones, de todas mis preocupaciones. Entonces ahí empiezo yo a darme cuenta que la vida es muy difícil. Alguien se atrevía a decir que el infierno son los otros, o sea, cuando uno está en compañía de personas que no son la familia, que uno tiene que hablar, interactuar, compartir, hacer equipo, estudiar con ellos, hablarles, preguntarles, indagarles, o decirles o pedirles, las relaciones humanas normales, los demás se vuelven el infierno. Los demás son el infierno. ¿Cómo le parece? Y así era, así era. Y entonces ya en el bachillerato, pues tuve la oportunidad de tener unos compañeros muy especiales, muy lindos, con los que hice una gran amistad, personas con las que podía compartir, podía jugar. Y yo recuerdo que yo me refugiaba mucho en la parte académica, estudiaba mucho. Mi mamá hoy en día dice que yo era que yo trasnochaba, que yo pasaba estudiando, que me levantaba a las 2 o 3 de la mañana, y eso es cierto. Académicamente era muy, muy brillante. Estaba entre los mejores estudiantes del liceo de bachillerato donde yo estaba. Pero el hecho de ser muy buen estudiante no me garantizaba la felicidad. No estaba tranquilo, no era feliz, no era espontáneo. Vivía tal vez como una vida, aunque suene así repetitivo, como muy oculta, como muy oscura. No era
si era, pues yo expresaba alegría, claro, mis amigos, les podía entregar mi cariño, pero en mi interior yo tenía un vacío muy grande, sentía un vacío muy grande. Y cuando ya llego al sexto año de bachillerato, yo recuerdo que a nosotros nos reunían en el patio del colegio. El primer día, el rector del colegio nos daba el recibimiento. Cada año era, digamos, el mismo protocolo, era la misma ceremonia. Bienvenidos a este nuevo año lectivo, les estamos deseando todo lo mejor del mundo, decía el doctor Miguel Ángel, un abogado más querido, un tipo recio, un tipo de disciplina, de autoridad, que era el rector de mi colegio. Nos filábamos los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos y los sextos de bachillerato, y después de que él nos daba la bienvenida, nos decían cuáles iban a ser nuestros salones de clase, dónde íbamos a recibir las clases de ese año de bachillerato. Íbamos allá, encontrábamos los horarios, las materias que íbamos a ver, los días que teníamos inglés, francés, comportamiento y salud, química, física, en fin. Y después de que recibíamos los horarios, ya entrábamos en comunicación con el director del grupo. Y entonces el director del grupo, el doctor, el señor Aníbal Escudero, es el doctor Heriberto, es el doctor Arturo Cardona, en fin, es Gerardo Rendón, me acuerdo de los nombres de ellos. Tipos todos muy inteligentes y muy queridos. Tuve la fortuna de tener unos excelentes profesores. Yo recuerdo que ese día, el primer día del sexto de bachillerato, yo vivía en un barrio más bien cerca del colegio. Entonces, tomé la determinación de no coger un bus, sino irme caminando hasta mi casa. Y cuando iba a medio camino, en un predio que estaba a la izquierda de la vía por la que yo tenía que recorrer, habían hecho una invasión. Se había presentado una invasión. Y en el momento en que yo pasé por ahí, estaban haciendo un desalojo. Oí niños llorando, mujeres gritando, la pelea, digamos, el conflicto, el agarrón, yo no me salgo de aquí, los policías que sí, tal cosa. Yo sentí como un choque, pero no, nada raro. Cuando seguí caminando a las 2 cuadras, me invadió de nuevo esa sensación de despersonalización, de vacío, de ahogamiento, sensación de que voy a morir, taquicardia, sudoración, el pensamiento enloquecido, no podía cuadrarme, no sabía, voy para mi casa, pero ¿a qué? No, una cosa terrible, una sensación terrible, 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 y ahí sí empezó mi verdadero calvario. Un calvario, eso fue un calvario porque yo ya en las noches lloraba, no podía dormir, ya le tuve que contar a mi papá, a mi mamá, ya buscamos la ayuda de psiquiatras. Recuerdo que había un psiquiatra español en esa época, digamos, era muy incipiente todavía, estamos hablando de, Ave María, años A. Era muy incipiente la psiquiatría en ese tema de las crisis de pánico. Y las medicinas que mandaban en esa época eran medicinas que embobaban mucho, daban mucha resequedad en la boca. Es decir, no había la sensación de paz que se supone que si te van a administrar un medicamento para la intranquilidad, pues ese medicamento te va a dar la paz. No. Se mantenía esa zozobra interna y además de eso se acompañaba de un montón de síntomas originados en el consumo de las drogas. Había yo hasta recuerdo el nombre, no lo voy a decir. Bueno, yo tomaba unas pastillitas así pequeñitas que eran como un triangulito, pero no, eso no me mejoraba para nada. Años muy difíciles, años muy complicados, días, pues, porque estamos hablando del último año de bachillerato, del sexto bachillerato. Y ahí fue la crisis más violenta, una crisis que me acompañó por muchos años, que me dificultaba las relaciones de todo tipo. Si yo tenía la novia, pues no me podía expresar completamente. Era un tipo muy frenado, muy apagado, no tenía iniciativa. Muy inteligente, porque es que la persona
que tiene problemas de tipo emocional, no vamos a decir que se le bloquea la inteligencia. De pronto se tiene poca concentración, se tiene, digamos, una incapacidad de fijar como un objetivo ir por él porque uno está permanentemente divagando. Sin embargo, yo era inteligente, entonces yo acomodaba, yo hacía ejercicio, yo respiraba, pero me sentía muy mal. Lo que sí nunca llegué a pensar fue en matarme, en suicidarme, a pesar de que eso era tan duro, porque eran unas noches terribles. Y mi papá y mi mamá sufrieron mucho con eso. Mi abuelita María también sufrió mucho con eso. Y entonces ya en sexto yo al final conocí una persona, a mí me mandaron a alfabetizar, yo conocí a una persona, yo no diría que me enamoré de esa persona, pero sí tuvimos mucha empatía y ya empezamos a salir y con un problema que ella tenía mucha plata y entonces ella podía salir, podía beber, podía pagar y yo empecé a tomar trago, empecé a beber y el resultado era que yo bebía y sentía más tranquilidad, yo me sentía más espontáneo, ¿cierto? Pero el problema era cuando llegaba el otro día la resaca, lo que llaman el guayabo. Ay, Dios mío, llegaban esos guayabos con fantasmas montados en la cama que yo quería sacarlos, desesperado, yo me voy a enloquecer, caminaba, lloraba, sudaba, no dormía. Y sin embargo al otro día me tenía que levantar a mis actividades normales, actividades académicas, porque apenas estaba terminando mi bachillerato. Acuérdense que estoy alfabetizando, ahí es donde conozco a esa persona. Y yo no sé cómo hacía, yo no sé cómo yo hacía, yo no sé cómo hacía. Porque, digamos, si en este momento a mí me da una crisis de esas, digamos que yo sé respirar, digamos que yo conozco posiciones yoga, yo me expando, yo respiro, yo no me acuesto, yo camino, yo respiro, puedo escuchar algo de música, puedo mirar un video de una persona que me esté hablando, que me haga como revivir, recupero la foto de mi nieto, la miro un video de mi nieto, entonces poco a poco voy recuperando la tranquilidad y la calma. Ya eso no me arrastra como me arrastraba antes. Se puede, porque digamos que lo más triste y lo más maluco que se vive con las crisis de pánico es pensar que eso va a ser para siempre, que de ahí no hay salida. Y entonces uno se recupera y siempre está hiper expectante, o sea, está hiperatento, como que fuera a llegar ese monstruo y se fuera a apoderar de uno en cualquier momento, en cualquier lugar, lo va a enloquecer, lo va a poner a gritar, lo va a poner a llorar y vas a aparecer como un loco. Entonces es el temor a morir, es el temor a enfermar, es el temor a que me dé un infarto, es el temor a que me vean como un loco, es el temor a que me desprecien, porque es que esto es una cosa que no la siento sino yo. Ahora es diferente. O sea, uno es la misma persona, uno mantiene los defectos de carácter, uno mantiene, digamos, sus problemas emocionales. El que es chismoso, el que es envidioso, el que es grosero. Pero la obligación del ser humano es identificar, enfrentar y dominar, que no se apodere de uno ese monstruo. Y entonces yo ya me fui como apersonando. Después ya voy a contarles cómo lo hice, pero yo bebía y estudiaba. Yo no era vago ni por motivo del alcohol abandoné mis clases. Ya ingresé a la universidad, empecé a estudiar una carrera. Voy a estudiar una carrera. Es una ciencia social y aplicada que a través del manejo de los recursos naturales, de los recursos renovables y no renovables,
pretende subsanar necesidades humanas. Yo dije, esa es la mía, es una humanística, esa es la mía. Y entonces estudié economía. Bueno, empecé a estudiar economía. Pero como decir, hay gente que tiene la fortuna de encontrar su vocación, de sentirse atraído por algo. Yo, en esa época, nada. No me sentía atraído por nada. Pero empecé a estudiar la economía, logré terminar la economía. Unos compañeros muy queridos, gente muy querida, unos profesores espectaculares, una universidad maravillosa, pero yo sentía toda esa cosa. Me sentía muy raro en los exámenes, en las reuniones, en los teatros, en las exposiciones, saliendo con las compañeras. Ese monstruo estaba ahí, ese monstruo estaba ahí, ese monstruo me quería destrozar, me quería derrotar. Pero yo no sé, nunca me di por vencido. Yo nunca dije me voy a suicidar, nunca dije no, pero yo seguía y seguía hasta que encontré razones por las cuales yo debía vivir. La primera razón que encontré es que yo sí tenía una vocación. Empecé a escuchar radio. Yo la escuchaba desde muy joven. Me encantaba la radio. Yo escuchaba la radio. Yo quiero ser de la radio. Ahí sí estaba. Entonces, estudié economía, pero uno de los profesores que yo tenía en el liceo de bachillerato de la Universidad de la Universidad de Medellín, ese profesor era el locutor de una cadena radial en nuestra ciudad. Él llegaba y decía, señores, buenas tardes, y yo lo oía hablar. Y supe que él trabajaba en un noticiero y supe que hacía un programa médico en la cadena en la que trabajaba. Entonces, para mí eso era una cosa reconfortante, era una locura. Yo llegaba a mi casa, mamá, ¿cómo te parece que este señor es locutor? Mira, te lo pongo, lee las noticias, tiene un programa. Y entonces ahí fui cultivando esa pasión por la radio. La pasión por la radio era una pasión. Pero mira, sabiendo que había encontrado esa pasión, como tenía miedo, Ave María, pero para ser locutor de radio, no, yo mejor estudio otra cosa. Debí de haber estudiado periodismo, debí haber estudiado la locución, habían academias de locución. No. Yo me fui a estudiar economía industrial y estudié y terminé la economía y fui un estudiante también muy bueno. Pero con el paso del tiempo tengo la oportunidad y empiezo a visualizar que yo iba a ser de la radio. Y una vez en un taxi, un taxista que me llevó por una calle de mi ciudad, del centro de mi ciudad, estaba escuchando un noticiero que a mí me encantaba, y de pronto yo le dije al Señor, ese noticiero lo voy a leer yo. Y el tipo me dijo, es que usted es de la radio. Y yo le dije, no, pero voy a ser de la radio. Oiga, hombre, a pesar del miedo, tanto miedo, es que es mucho miedo, es que no es un miedo normal. Empecé a, yo ya hacía los actos públicos, yo era el presentador, temblando, agarraba, respiraba y podía hablar. Yo sí pensaba me va a dar algo, pero no me daba nada y seguía adelante. Después entré en contacto con ese mismo profesor del que heredé el gusto por la profesión y yo lo volví a escuchar otra vez en la cadena radial en la que originalmente lo había oído, porque él se había ido a Estados Unidos y cuando yo ya terminé mi carrera de economía, él vino, yo lo escuché y me fui a buscarlo. Don Oscar Hernández Tello, la Asociación Colombiana de Locutores. Don Oscar, ¿usted se acuerda de mí? Sí, Osvaldo, ¿cómo no? Usted era un buen estudiante, usted era una persona muy culta, muy educado, una persona muy especial. Hombre, don Oscar, es que yo quiero ser de la radio, yo quiero trabajar en la radio.
hombre, venga a ver, yo le presento al dueño de la emisora. Entonces el dueño de la emisora me escuchó y dijo, vaya, lea unas noticias en el estudio de grabación, grábese un noticiero, como un piloto, llamamos nosotros los de la radio, hicimos un piloto, y entonces, cuando ya lo grabamos, el compañero grabador se lo pasó por teléfono, y la respuesta de don Bernardo fue que se quede leyendo el noticiero del mediodía. Uy, Dios mío bendito, que se quede leyendo el noticiero del mediodía. Yo ya tenía licencia del Ministerio de Comunicaciones. Se presentaban cientos de locutores, cientos de periodistas, y el Ministerio de Comunicaciones hacía un examen en la emisora cultural de la universidad y entregaba 3 o 4 licencias. Cuando yo me presenté la primera vez, con ese miedo, con todo eso que me daba, porque eso nunca dejó de darme, esa angustia me daba, yo me presenté y a mí me entregaron, no sé qué la hice porque ya no la exigen, la licencia número 4382 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Mi licencia, la 4382 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Quédese leyendo el noticiero del mediodía, y llamo yo a mi papá y no era casi ni capaz de hablar. Papá, imagínate lo que me acabó de pasar. ¿Cómo te parece que me dejaron leyendo el noticiero del mediodía de esta cadena radial? Y me ponen al lado del mejor locutor de noticias que tenía nuestro departamento y uno de los mejores locutores que tenía el país. Una voz privilegiada, un manejo perfecto, una entonación adecuada. La presente emisión del noticiero será leída por Osvaldo Speedy González, licencia 4382 del Ministerio de Comunicaciones, y por Iván Zapata Izaza, licencia 363 del Ministerio de Comunicación. Alcancé a decir eso y enseguida me prende el miedo. Y empezamos a leer los titulares y yo partía las frases donde no era porque no me alcanzaba la respiración. Hacía un esfuerzo muy grande, traían vasos, tarros de agua y traían tarros de agua. Y yo me tomaba eso y volvía y se me secaba la boca y volvía y cortaba donde no era. Entonces duré una semana. A la semana don Bernardo, muy querido, dijo, bueno señor, ahí le entregaron un chequecito, muchas gracias por habernos prestado sus servicios. Fracaso. Fracasé por el miedo. Terrible, terrible, terrible. Yo salí, me monté a un bus llorando, me fui para mi casa. En la casa estaba llorando y mi esposa me dijo, venga por favor, y cogimos una grabadora que yo había comprado para mi hija en el mes de diciembre, como el traído del niño Dios, una grabadora rosada y todo, era rosadita porque era para mi niña, y empezó a pasar emisoras y me decía, vea, ¿cuál de estos locutores es mejor que usted? Yo le decía, no, ninguno, este no. Me dijo, entonces, lo que pasa es que las cosas no se consiguen de un día para otro, las cosas hay que trabajarlas, las cosas hay que lucharlas, las cosas fáciles, lo fácil, lo que a uno le regalan, tarde que temprano se lo cobran. A mí esa oportunidad me la regalaron, porque es que para sentarse a leer un noticiero con la calidad, con el ranking que tenía en Antioquia en ese momento ese noticiero, al lado de una persona tan experimentada como Iván, eso fue un regalo. Entonces, todo lo que he regalado, tarde o temprano me lo cobran a uno. A mí a la semana me lo cobraron. Es que yo nunca había hablado en radio. Tenía muchas condiciones, pero no tenía la experiencia, lo fundamental. Casi fracaso. Esa tristeza, esa angustia, ese fracaso, esa depresión. Ya, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegó mi vida. Porque eso era lo que yo, ya había terminado mi carrera y todo eso, pero mira dónde llegué, a que me dieran la oportunidad de hablar donde yo quería estar, pero el miedo me sacó de allá. ¿Saben qué?
Yo les sigo contando esta historia en el próximo video de Despertar con Speedy. Dele like, diga me gustó. Suscríbase al canal. Despertar con Speedy, así se llama. Despertar con Speedy. Los voy a acompañar, si Dios me lo permite, toda la vida. Yo quiero hacer esto. Yo quiero que los que se sienten impotentes, desanimados, enfermos, desahuciados, tengan vida. Se puede tener vida. Se puede aspirar a más. Se pueden sanar las enfermedades incurables. Se puede llegar hasta donde nunca has pensado que puedes llegar, pero cuando ya tomas la determinación, quiero llegar allá. Quiero llegar a la cima. Lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Y te impones por encima de tu miedo. Y te impones por encima de tus limitaciones. Y repites y practicas y te equivocas y vuelves a hacer hasta que aprendes, hasta que dominas, hasta que te vuelves un profesional. Lo puedes lograr. Las enfermedades. A mí el día que me dijeron, usted tiene cáncer, también casi me muero. Pero entonces, vamos, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Dejemos esto, aquí vamos a terminar aquí y vamos a dejar para los próximos videos, que la historia es larga, es que es la historia de mi vida. Me escriben, dele like, suscríbase al canal y ya les estaré contando más historias de mi vida. O mejor dicho, la historia de mi vida, más capítulos de la historia de mi vida. Un abrazo, fuerza, salimos adelante, vamos a salir adelante. Vamos a convertir nuestra vida en una obra de arte. Nos vemos.